Desde Puebla de Los Ángeles, Estrategia Intelectual, Radio por Internet, Salud, Administración, Finanzas, Economía, Contabilidad, Derecho, Seguridad Social, Tecnología, Liderazgo, Imagen, Psicología y más. Estrategia Intelectual, difundiendo la cultura profesional. Ya estamos de regreso, 12 del día con 6 minutos. Estamos de regreso para continuar con la programación de radio de este día miércoles 7 de septiembre de 2016, agradeciendo como siempre que nos sigan acompañando a través de Estrategia Intelectual, difundiendo la cultura profesional. Muchas gracias también a todos aquellos que se están conectando en este momento a través de su móvil, a través de su computadora, a través de su tablet. Sean bienvenidos a una emisión más del programa Mundo Empresarial. El tema a tratar en esta ocasión será la educación financiera en los empresarios. Va a estar muy interesante. Los invito para que se queden con nosotros y, por supuesto, para que nos hagan llegar sus comentarios. Les recuerdo que nos pueden escribir a través de WhatsApp en el 2226-646377, 2226-646377, pero también a través de redes sociales. Facebook, Estrategia Intelectual, Twitter, @esintelectual, y en Skype también nos encuentran como Estrategia Intelectual. Bien, ya se encuentran en el estudio el licenciado Arturo Manzano Nieto, quien conduce este programa, así como también el maestro en contribuciones, Carlos Ramírez Sánchez, titular del mismo. Damos inicio y esperamos sus comentarios. Muy buenas tardes, maestro Carlos, licenciado Arturo, comenzamos. Nos da pues mucho gusto estar este 7 de septiembre, cuando son las 12 horas con 8 minutos, y también me da gusto saludar, pues como siempre, al contador Carlos Ramírez Sánchez. Contador, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos. Gracias, Arturo. Pues muy bien, aquí listos para otra emisión más de Mundo Empresarial. Agradezco también al ingeniero que nos acompaña, Soledad, que siempre nos atiende aquí en el programa. No hay ninguna queja, al contrario, muchas felicitaciones y pues acá andamos, Arturo. Muy bien, contador, pues con la novedad, mi general, que se fue el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, hace algunos minutos fue anunciado ya de manera oficial por el presidente de la República que el encargado de llevar a buen puerto la economía del país y las finanzas, pues se va. Y es un decir llegar a buen puerto, porque en realidad lo que habíamos visto en los últimos años y en los últimos días sobre todo, pues es que no había sido el rumbo esperado. Cada año había ajustes a la baja, cada año había circunstancias que decían estaban fuera del alcance del manejo del propio gobierno mexicano, y bueno, eso era el argumento para que la expectativa de crecimiento fuera a la baja, para que el peso fuera a la baja, para que el crecimiento en general del país no fuera el adecuado. Sale Luis Videgaray y llega José Antonio Omid Curibreña, que bueno, ya ha estado en este cargo, estuvo con el presidente Calderón en la Secretaría de Hacienda, ya dio la vuelta casi por todas las secretarías durante el gobierno del presidente Enrique Peña, y bueno, regresa a la Secretaría de Hacienda. Vamos a ver cuál es el manejo que se le da de manera inmediata. Me parece que es el espacio donde mejor se desarrolla José Antonio Omid, pero pues ya veremos, porque las circunstancias pues no están como se habían previsto, y esto más bien parece que es un muerto que hay que resucitar. Se dieron ya los cambios y va a la Secretaría de Desarrollo Social, que era la que ocupaba José Antonio Omid, el ex subsecretario de Gobernación, Miranda. De apellido Miranda. Y bueno, son los cambios que se anunciaron hace algunos minutos. Hay que estar pendientes porque la situación, el horno, dicen, no está como para bollos. Así es que ahí están los cambios, ya está usted medianamente informado del tema. Le vamos a seguir dando más información conforme se vaya generando a lo largo de este programa. Y bueno, antes de entrar en materia, contador, tenemos muchas actividades en Carpey. De entrada, déjeme comentarle que el día 12 de septiembre hay un curso que, si usted es muy malo para el manejo de su dinero, es urgente que lo tome. Es el curso de finanzas personales. Ahí pues usted va a aprender a desarrollar disciplina y estructura correcta de los recursos económicos que le lleguen a su bolsa, a
su cartera. Es el momento de que usted mejore las condiciones en las que se está desarrollando financieramente en su familia y en su cuenta personal. Y bueno, ahí está el día 12, empezamos a las 5 de la tarde, terminamos a las 7, es corto pero es práctico y es de forma que usted lo puede entender. Ya sabe que puede estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales de Carpey, en Facebook como Carpey Asesores de Negocios o Asesores de Negocios Carpey, y en Twitter estamos como @Carpey_ o directamente al correo marketing@carpey.mx, ahí puede pedir más información. El día 13 de septiembre, el contador Carlos Ramírez Sánchez va a estar ahí en el encuentro multisectorial de la Canacintra Puebla. Platícanos, contador. Sí, vamos a estar con un tema que es Business Coaching, bueno, es Coaching de Negocios, así titulamos a la conferencia, que pues es uno de los temas que hemos platicado acá en Estrategia Intelectual. Se van agregando ciertos elementos a todo esto de lo que es el coaching en los negocios o de los negocios. Entonces, la finalidad pues es que nos acompañe también ahí al multisectorial de Canacintra. La plática me parece que va a ser a la 1:30 de la tarde. Entonces ahí vamos a estar, y pues también vienen otros conferencistas más. Estará Charo Fernández, ¿no? Que yo creo que tú la conoces muy bien. Por supuesto, sí. También estará Andrés Bustamante. Mira. Entonces, creo que sí, y otros ponentes más. Entonces, creo que vale la pena darse una vuelta por el multisectorial, que va a ser el 13, 14 y 15, me parece, de septiembre. En el centro de convenciones. En el centro de convenciones de la ciudad de Puebla. Empezaremos, yo creo que desde las 10 de la mañana, y pues está abierto hasta las 6 de la tarde aproximadamente. Así son estos eventos. Y el 14 de septiembre vamos a estar también en un programa de la Universidad del Valle de Puebla, que es vamos a estar platicando de la toma de decisiones de los empresarios en Radio VP. Y el 15 de septiembre pues vamos a estar con un tema de un curso, un diplomado que se está impartiendo acá en Estrategia Intelectual, que es enajenación de acciones, ¿no? Que los invitamos también a que pues contraten este curso, y pues estaremos trabajando el 15 de septiembre. Perfecto, 15 de septiembre, muy patrióticos, trabajando. Oiga, yo de verdad les recomiendo que revisen nuestras redes sociales porque hay materiales interesantes. Estamos ahí generando materiales propios de infografía sobre temas de actualidad, algunos otros generales, también pues información que le va a servir sobre temas que tienen que ver sobre el asunto fiscal, pero también otros como créditos y tarjetas de crédito y muchas otras cosas más. Échele un ojo, de paso denle un me gusta y síganos ahí con toda la información que vamos generando en las redes sociales, Twitter y Facebook. Ahí nos puede encontrar en estas dos redes sociales. Bueno, ¿algo más, contador, para iniciar? También hay que recordar que los fines, el último viernes de cada mes, pues estamos también desde las oficinas de Carpey, estamos generando un curso, un evento, una sesión, se podría decir, entre amigos, hablando acerca de toda esta parte del control financiero personal. Entonces ahí pues está la coach María del Carmen Rosas Teixier, y ella es la que nos está apoyando o está apoyando a los participantes para llegar a controlar sus gastos y pues sus diferentes formas y técnicas para expandir esa riqueza que muchas veces la tenemos muy cerca, pero pues a veces no tenemos una buena puntería, ¿no? O no la ejecutamos, ¿no? La tuvo y la dejó ir, diría el clásico, ¿no? Así es. Bueno, pues ya están ustedes invitados, ojalá puedan ahí estar al pendiente. Cualquier información, repito, marketing@carpey.mx, ahí directo resuelven sus dudas, le dan la información que usted necesita y le van avisando sobre los cursos que tenemos más adelante y las actividades que se van a estar desarrollando. Así es que bueno, entramos en materia, contador. Finanzas personales para empresarios. La toma de decisiones financieras en los empresarios, la educación financiera. ¿Hay o no hay en este sector educación financiera, contador? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son los antecedentes de este tema que tú nos vas a plantear el día de hoy? Sí, pues mira, Arturo, realmente todo esto surge, yo creo que en el año 2000, todo esto surge de la curiosidad que he tenido de estudiar todos estos temas a partir de 2008, 2009, cuando vino la crisis financiera de los bancos y toda esta crisis que comenzó en Estados Unidos por los créditos hipotecarios y toda esta cuestión. Entonces, de ahí
uno de mis ex jefes por ahí me recomienda un libro, ¿no? Que se llama Padre Rico, Padre Pobre. Empiezo a estudiar un poquito de lo que es la educación financiera, pero es un libro que está muy concreto hacia lo que es la sociedad de Estados Unidos. Entonces, después hay cosas que fui como trayendo y materializando a lo que es la sociedad en México, y pues estudiando un poco más acerca de los pronunciamientos o boletines que maneja Conducef y que maneja a lo mejor el Banco de México, algunas instituciones financieras que también se han metido mucha parte de esto de la educación financiera, y comenzamos a trabajar muchas veces en Secretaría de Economía, capacitando pues a emprendedores, profesionistas, a gente que tenía micro, pequeñas y medianas empresas. También estuve trabajando con algunos microempresarios en los polígonos aquí de la parte como de la circunferencia de la ciudad de Puebla, donde pues existe también mucha pobreza, que pareciera en esos años, que eran 2008, 9, 10, pues estuve dando esos cursos, ¿no? Y que de repente había muchas cuestiones que dicen, ¿por qué a lo mejor el negocio no es tan próspero? Y pues tú comienzas a ver dentro, porque casi entraba hasta la cocina, hasta la casa de las personas que tenían sus microempresas, porque ahí se desarrollaban los cursos, y pues era compartir información pues hasta con las familias, ¿no? De hecho había hasta personas que tenían niños y que tenían sus hijitos de 3, 4 años, que mientras yo daba la capacitación estaban jugando ahí, y pues ahí es cuando realmente tu objetivo es ir a capacitar, ir a mostrar cosas nuevas, y mucha cuestión que a lo mejor ese tipo de personas o ese tipo de sociedad a lo mejor no tiene acceso a esa información, o aunque lo tuviera, pues a lo mejor como que no le hacen no les llama tanto la atención, ¿no? O sea, el llevar un control financiero, ¿no? Un control económico, el saber las afectaciones que puede llegar a tener el manejar incorrectamente los créditos, las tarjetas de crédito, el saber que a lo mejor pudieran pedir préstamos y a lo mejor de ahí comenzar un negocio, pues toda esa información muchas veces pues la gente no la tenía, ¿no? Más que algo por a lo mejor la época o las campañas en las cuales pues muchos de los partidos políticos dicen, pues vamos a ir a tal colonia y pues ahí vamos a brindar algunas asesorías o vamos a brindar algunos apoyos, y pues al final si no era de esa forma de haber casi como el papá, ¿no? Que les da el dinero a los niños, de otra forma no sabían que había acceso a otros créditos, ¿no? Entonces mi labor siempre fue pues el estar siempre en constante búsqueda de artículos, de boletines, de literatura que estuviera, que su esencia fuera el aspecto financiero y económico personal. Y un día me encontré, llegó a mi correo, ¿no? Hay un correo que hablaba de el juego de ganar el dinero, ¿no? Entonces, es un concepto que para los que han leído bestseller del El Padre Rico, el Padre Pobre de Robert Kiyosaki, pues dices, pues ahí te habla de cómo ganar el juego del dinero. Entonces, ya hablando y trabajando con abriendo ese correo electrónico, pues ahí es donde me percaté de que pues era un mundo de información la que podemos adquirir. Me fui a unos cursos, una serie de cursos en México, hablando de educación financiera, ya tropicalizado todos estos cursos, ¿no? Con esta empresa que es Abundantia Training, y pues ahí es donde comienzas a ver que pues muchos estamos en esa parte y que muchos enfocamos a la educación financiera como solamente un aspecto económico y un aspecto material, pero no es cierto, ¿no? O sea, a veces lo que te detiene mucho en el crecimiento y en la expansión de tu desarrollo económico son muchas cosas intangibles, ¿no? Que no las puedes ver, ni tocar, ni nada, sino lo económico parte mucho de la base emocional, y esos son conceptos que tú dices, pues eso, ¿quién te lo explicaba? En la escuela, pues no, nadie te podía decir, o un maestro, pues, nunca te dijo, oye, ¿sabes qué? Cuida mucho tus emociones, porque es la forma también en cómo tú puedas expandir a lo mejor una riqueza económica, pero pues la riqueza
es un concepto muy amplio, ¿no? O sea, no nada más se tiene que referir al aspecto económico, sino es una riqueza tanto personal, una riqueza en conocimientos, una riqueza espiritual, ¿no? O sea, son muchos ámbitos en el que el ser humano pues tiene que estar buscando esa forma de, no sé, de atraer cultura, conocimiento, de que tú sepas dónde está el punto débil, ¿no? De por qué no se está expandiendo esta parte de tu riqueza. A lo mejor la finalidad sí es económica, pero a veces tiene que ser el encontrar algo para a lo que tú veniste, ¿no? A este mundo. ¿Cuál es tu objetivo, tu misión? ¿Cuáles son las actividades que realmente tus habilidades que tienes o sobre las que te dotaron, y sobre esas trabajar? Porque pues eso es lo que cada día va a ser el momento en el cual tú no vas a sentir que trabajas, ¿no? Porque estás desarrollando y explotando tus habilidades. Entonces tú te vas a sentir satisfecho con todas estas actividades que estás realizando. Y lo económico, o sea, es más una parte del ser que después de un camino, ¿no?, bien trazado y metas y todo esto, que a lo mejor ya se refiere a cierta como planeación estratégica, ¿no?, pero de vida, pues es lo que te va a llevar a un aspecto de tener, ¿no?, de tener cuestiones tangibles o económicas, ¿no?, del crecimiento económico. Y eso, cuando asistía a los cursos, pues yo veía que había personas, no sé, a lo mejor éramos participantes 200, 250 personas, y que en esos cursos, pues ahí te percatas que hay muchos empresarios, pero muchos empresarios, que el gran o el dolor más importante, pues es la cuestión o la afectación más importante por el cual no crece el negocio, pues es esta parte tanto de emociones como una mezcla de comenzar a confundir o enredar y no tener claridad en tus propias finanzas, y comienzas a confundir finanzas personales con tus finanzas económicas o de la empresa, ¿no? Finanzas personales con finanzas empresariales. Porque cuando tú comienzas el negocio, pues eres el todólogo, ¿no? O sea, tú haces la función de vendedor, la función de comercial, la función de operación, haces la función, si te queda tiempo, pues harás la función administrativa, ¿no? Pero muchas veces esa parte de la función administrativa pues ya ni la haces, ¿no? Porque pues terminas agotado haciendo tu operación o vendiendo, y a lo mejor la administración en el mejor de los casos la delegas, o a lo mejor ni siquiera la ves, ¿no? Tú dices, bueno, pues ahí se está generando algo de riqueza, pero pues ni sabemos cuánto, cómo, dónde, cuándo, cuáles son las metas, ¿no? O sea, el negocio a lo mejor se expande por tener un buen producto y por tener a lo mejor una buena difusión. Pero entonces, toda esta parte de, a lo mejor del enredo que luego trae el empresario, más que nada el empresario de la micro y pequeña empresa, pues es tratar de ir ordenando, de ir también viendo cuáles eran los antecedentes de por qué no tienes ese orden que realmente necesitabas, ¿no? O que necesitas, y que a lo mejor teniendo ese orden, pues el día de mañana puedes tener una expansión, ¿no?, en todos estos proyectos. Entonces, así es como surge. Ahora sí, este es el pequeño antecedente de por qué el tema, ¿no? Así es. Oye, contador, ¿podríamos decir de entrada que el asunto de la educación financiera tiene que ver con lo que percibes y con lo que gastas y la forma en cómo lo haces? Digamos, esta máxima de que no puedes gastar más de lo que recibes. Por ahí empieza el asunto, y cómo racionalmente lo vas definiendo, o vas definiendo cuáles son los gastos que tienes que abordar, no de manera, digamos, emocional, sino usando el raciocinio. A veces es mucha esa parte, ¿no?, de utilizar la parte racional para esta cuestión. A veces los números son fríos, ¿no?, y no te van a decir ninguna mentira, pero a veces nosotros somos muy, no quisiera decir irracionales, somos muy emocionales, ¿no? Entonces, muchas veces ves, no sé, las ofertas y dices, lo quiero, ¿no?, quiero comprar, pero a veces son por cuestiones
que ya traemos a lo mejor de la infancia, de lo que oíste, de lo que escuchaste, de lo que viviste desde casa, que ahí vienen muchas cosas en las cuales, por ejemplo, una persona que tuvo muchas limitaciones económicas en su infancia, regularmente cuando crece lo que busca es comprar, adquirir, tener, ¿no? Tener todo lo de moda, toda esta cuestión. Entonces estamos en una sociedad que es consumista, ¿no? Y obviamente pues te ayuda también esa parte de los medios de comunicación, de que pues obviamente ves la prenda de vestir con una modelo hermosa y pues obviamente piensas que así te vas a ver y dicen, pues ahora oferta 2 por 1 y pues vas a comprar y toda esta cuestión. Entonces muchas veces el empresario a veces es así, ¿no? Dentro de la propia empresa y dentro de la toma de decisiones. Como a lo mejor no tiene la meta, no tiene el objetivo de qué es lo que va a hacer en estos próximos años, y no tiene el control administrativo, ¿no? Y no tiene el control también con base en, a lo mejor en indicadores financieros, razones financieras y todo esto, pues entonces es fácil que toda esta influencia o mala influencia que se tiene de los medios, pues el comenzar a comprar, adquirir o el querer compararte con el de junto y que ya tiene muchas cosas más, y a lo mejor tú lo que haces es ir apalancando y apalancándote a lo mejor de préstamos que te causan intereses y que son muy costosos, ¿no? Hay forma de que sí te apalanques dentro de la empresa, pero cuando son préstamos o cuando son pagos que vas a hacer, pero sin que tengan un costo financiero. Algunas veces, por ejemplo, el comprar mercancía no tiene un costo financiero, es difícil que un proveedor te vaya a cobrar intereses, ¿no? Entonces, pues de ahí apaláncate, ¿no? Apaláncate de este tipo de financiamientos, porque muchas veces el empresario ni siquiera negocia con sus proveedores, ¿no? Ni siquiera lleva un control del ciclo financiero, el ciclo del dinero, ¿no? O sea, ¿cuánto te tardas a lo mejor en cobrar? ¿Cuánto se tarda la mercancía dentro de tu empresa que no se está vendiendo? ¿Y cuánto es lo que te tardas en estar pagando y pagando a los proveedores, ¿no? Entonces, a veces somos muy buenos pagadores, ¿no? Y quedar bien, y pagas a lo mejor a los 15 días, pero imagínate, en lo que cobras, a lo mejor tú cobras a 30 o a 45 días, pues entonces, ¿qué quiere decir? Que ya hay 30, 15 días más en los cuales pues la empresa va a tener que jalar dinero de otras fuentes de financiamiento, ¿no? Jalar la cobija. Entonces, todo esto tiene que ver con el planteamiento de, primero, hay que, el empresario debe ser muy ordenado y no debe de mezclar cosas personales con gastos de la propia empresa, ¿no? O sea, debes de separar muy bien. Muchas veces, o técnicamente, o qué se hace en la práctica, a lo mejor tú tienes tu contabilidad y es una sociedad anónima como empresa, ¿no? Y tú estás como persona física y es tu economía personal. Pero muchas veces, a lo mejor no te ha alcanzado o no has visto como que el beneficio de tener una sociedad y ahí toda la economía personal engloba todo el dinero, tanto el dinero de la empresa como el dinero personal. Entonces, esa es la parte donde comienzan las confusiones de flujos de efectivo, porque ya no sabes si es el dinero de la empresa o es tu dinero. Y muchas veces una de las prácticas es que el empresario no se pone un sueldo, sino el empresario tiene carta libre para entrar y tomar de la caja, ¿no? O de los bancos o de las tarjetas de débito y va jalando recursos y luego ya no sabe ni siquiera, a ver, ese gasto era para la empresa o era para mí, ¿no? Personalmente o para mi familia, ¿no? Entonces, el objetivo aquí o lo que estamos platicando, pues es tratar de ir aclarando ciertos conceptos, ¿no? Una cosa que se debe entender, contador, que cada persona es responsable de sus actos, es decir, el empresario tiene que entender que una acción va a tener una reacción y que cuando se toma una mala decisión financiera, en el futuro pues va a haber malos escenarios financieros, porque si no se toma la decisión de acuerdo a lo racional, sino lo emocional, pues definitivamente va a haber un problema grave que será difícil resolver. Así es, sí. También lo que nosotros hemos visto mucho en las compañías, en las empresas, es a veces
el jefe o el dueño de la empresa, muchas veces, y es más, hasta nosotros mismos creemos que somos los perfectos, ¿no? Y que somos los que nunca nos equivocamos. Todos se equivocan, ¿no? Toda la empresa se puede equivocar, menos yo como empresario. Pero a veces cuando haces ya un análisis de introspección, pues entonces ahí es donde comienzas a darte cuenta que hay muchas cosas que sí tú puedes ir resolviendo, porque a lo mejor son muchas cosas donde el empresario no toma esa parte de responsabilidad en la toma de sus decisiones, ¿no? Entonces, el no ser responsable de la toma de sus decisiones te va a llevar a dudar, ¿no? O sea, a que la empresa tenga muchas dudas, los colaboradores pues también tengan esas dudas. Entonces, ahí lo que tienes que hacer muchas veces es pues que sí tú seas el que afronte las consecuencias de todos estos actos de tomas de decisiones, ¿no? Y sobre todo, pues que esa forma en que tomes decisiones, como decías, que sea un aspecto racional y que tengas las bases y las herramientas donde tú puedas ver reflejado el incremento, ¿no?, de tu eficiencia, el incremento de tus utilidades, o en su caso el decremento de ellas y a lo mejor las pérdidas, o el no tener ese flujo de efectivo dentro de tus propios dentro de tu negocio, ¿no? Y a la vez, pues obviamente, a lo mejor económicamente, en lo personal, pues también. Muchas veces también hay empresarios que son muy ricos, dicen que es un empresario rico con empresas pobres, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque pues, exprimen a la empresa, y pues a lo mejor todo el aspecto económico y todo el dinero que a lo mejor podía servir para en un momento dado invertir dentro de ella misma y que se vaya expandiendo, no le das tiempo a que maduren los proyectos, sácalos del recurso económico y te lo gastas en el aspecto personal, ¿no? Sí, no importa que la empresa no esté tan bien ni se alcance la nómina para cubrir a los trabajadores esta quincena, pero yo traigo el carro de lujo, ¿no? Que era lo que hemos platicado tantas veces. Es la filosofía del empresario mexicano, que va contraria por completo a la filosofía que tienen los empresarios orientales, ¿no? Mucho de lo que se ha dicho de los japoneses en particular. Bueno, contador, hay vicios en las economías, tanto en las personales como en las empresariales. ¿Cuál es el vicio que está más identificado, o cuáles son los vicios en general más identificados en la economía personal que tienen que ver con este asunto de la educación financiera? Bueno, también aquí vale la pena hacer como que reflexión, ¿no?, acerca de lo que muchas veces, ¿para qué quieres las cosas?, ¿no? ¿Para qué vas a comprar la maquinaria de super lujo que te imprime, no sé, 3,000 millares de hojas? Si al final dices, pues tienes clientes que a lo mejor te piden nada más 100 millares, ¿no? Sí, claro. Entonces, realmente, pues sí, a lo mejor tendrás la máquina super ultra moderna, pero pues si de acuerdo a tu entorno, a tus expectativas, o en esta etapa de crecimiento de la empresa no lo estás explotando al máximo, pues entonces estás teniendo en esa inversión una capacidad ociosa, ¿no? O sea, una capacidad en la cual no estás utilizando tu maquinaria o tu potencial al máximo. Entonces, hay preguntas, ¿no?, que de repente hacemos en los cursos y que en los cuales les decimos, bueno, ¿te acuerdas cómo te trasladabas de la escuela, de tu casa a la escuela? Pues a lo mejor muchos nos trasladábamos en transporte público, ¿no? No teníamos esa necesidad de tener un automóvil, ¿no? Porque a veces es una necesidad. Y dices, bueno, cuando comienzas a trabajar dices, bueno, ¿y cómo te trasladabas ahora al trabajo? Ah, bueno, pues a lo mejor me compré mi primer automóvil que valía 150,000 pesos, ya lo adquirí y toda esta parte, a lo mejor fue financiada, la pagué con muchos esfuerzos y me hice de mi primer automóvil. ¿Y qué hiciste después? Ah, pues mira, ya tuve el primer automóvil y después dije, pues voy ahora por la camioneta, ¿no? Y el día de mañana que ya tenías la camioneta, dice, pues ahora vamos por otra camioneta de más lujo, ¿no?, de mayor capacidad. Entonces, también dice, y bueno, ¿y para qué quieres las camionetas? Para trasladarme de aquí a mi trabajo, ¿no? ¿Y a cuántos, no sé, y qué tan lejos está? Pues a lo mejor está a 1 kilómetro, 2 kilómetros.
Es más, hasta pasa el transporte público, ¿no? De aquí en la esquina de mi casa hasta allá, ¿no? Entonces, son muchas cosas que tú te vas adquiriendo y vas teniendo dentro de esa economía, a lo mejor personal, que de repente en lugar de comprarte activos que te generen ingresos, te compras un activo que te genera salidas de dinero. Entonces es como un ciclo de destrucción, ¿no? De destrucción de tu propia economía personal. El éxito, la fórmula donde tú puedes crear abundancia es comenzar a crear esa parte de la inversión. Y te comento todo esto porque también es un momento, en este momento de tomar decisiones acerca de qué automóvil es el que me conviene, pues muchas veces ahí la emoción te jala, ¿no? Te invade mucho, ¿no? Porque pues a lo mejor sí, ahorita hay una diversidad enorme de marcas, de automóviles, modelos, entonces obviamente pues tú quisieras, a lo mejor siempre llama mucho la atención los automóviles más modernos, ¿no? Entonces, pero eso, ¿qué te trae como consecuencia en tu economía personal? Compras un activo que te va a costar dinero y que ese costo del dinero a lo mejor tiene dos aspectos. Un aspecto que ves, que es el desembolso del dinero cada mes porque estás pagando la mensualidad, y un costo del dinero que no ves, pero que está ahí porque el precio de ese activo fijo cada día va a ser menor. Entonces el día de mañana que lo quieras vender, obviamente ya no te va a costar lo que te costó. Es más, como dicen, saliendo de la agencia, ya el automóvil 30% menos, y a lo mejor en 3 años es el 50% menos, y en 5 años es el 70-80% menos, ¿no? Entonces, imagínate, si muchos de las personas que nos están escuchando a lo mejor dicen, pues ahorita traigo la supercamioneta ultramoderna para 12 pasajeros, a lo mejor te costó 800,000 pesos, 1,000,000 de pesos, y cada día se va a ir desgastando más ese dinero. Entonces, hasta que el día que la vendas o que ya a lo mejor no te sirva, a lo mejor pasarán 8 o 10 años en los cuales pues esa inversión que tú hiciste pues se desgastó, fue a la baja. Cuando lo quieras intercambiar por otro no te va a alcanzar para hacer el intercambio, pues porque no es una inversión que en un momento dado se haya expandido, ¿no? Sino fuiste destruyendo todo esto. Otra forma de destrucción de esa riqueza pues es la parte de por ejemplo, cuando pagas tus viajes, ¿no? Con tus viajes turísticos o tus viajes que dices al extranjero o donde quieras, ¿no? Pero cualquier viaje, pues también son cosas que en un momento dado no te van a dejar más rendimientos, ¿no? O sea, vas, disfrutas la vacación y todavía ya terminaron las vacaciones, ya tuviste que regresar, vas a tener que trabajar más porque pues todavía tienes que pagar las mensualidades al 0%, ¿no? Pero pues aunque es al 0, pues tienes todavía que seguir pagando esas vacaciones. Entonces, imagínate, son activos que a lo mejor no te están generando el dinero o el retorno de esas inversiones. Entonces, interesante. ¿Cuál sería una recomendación, por ejemplo, para quienes no conocemos tanto del tema y ahora que escuchamos que son inversiones sin retorno? ¿Dónde estaría un buen momento para hacer una inversión? ¿Cuál sería un buen sector para hacer una inversión con retorno, por ejemplo? Un negocio, aunque no sea necesariamente garantía de que va a regresar en la dimensión que queremos, o dónde podría alguien decir, tengo este dinero, en lugar de comprarme el vehículo que va a perder valor, puedo generar dividendos. ¿En dónde? Claro. Mira, hay diferentes formas de inversión. Desde aspectos, depende mucho también cómo seas o tu característica de personalidad. O sea, a la hora de invertir, muchas veces dices, pues a lo mejor sí soy muy agresivo y dices, pues donde haya mayores rendimientos es donde yo quiero tener ahí mi dinero. Pero como todo, ¿no? O sea, siempre lo recomendable es segmentar. Primera parte es, si no tiene, ahorita muchas de las personas que nos están escuchando, decimos, oye, pues mira, quiero invertir en una franquicia, ¿no? Y de repente vas a la feria de las franquicias y la franquicia te sale en 3 millones de pesos, ¿no? Y tú dices, no, pues traía 2,000. O sea, a lo mejor sí traía 2,000 pesos, ¿no? Y tienes que comenzar a pensar, bueno,
lo primero que tienes que hacer dentro de tu economía personal es uno, que los gastos no sean mayores a los ingresos, ¿no? Porque si no estás financiando y tienes deudas. Perdón, contador, ¿ni iguales? Ni iguales. Lo que necesitas es generar que los ingresos sean mucho mayores a tus gastos. ¿Para qué? Para generar, primero que nada, un ahorro. Porque ese ahorro es el que te va a ayudar para en un momento dado comenzar a encasillarlo y meterlo en diferentes cajones de inversión, de protección de tu propia situación personal, de a lo mejor contingencias que sucedan, a lo mejor sí también pensar en esas vacaciones, pero prepagadas, ¿no? O sea, pagadas con dinero de contado, ¿no? Es como este hombre Warren Buffett, ¿no? O sea, él dice todo, yo nunca he utilizado el crédito para nada. Todo lo pago de contado, ¿no? Entonces, porque esa es una de las malas prácticas que te traen. Y ahorita, por ejemplo, los bancos se han hecho millonarios a base de toda esa gente que pues nosotros pedimos prestada a las instituciones financieras y les damos cada día mayor riqueza por el costo financiero, ¿no? Los intereses que vamos pagando. Entonces, el primer paso es reducir tus gastos al máximo, ¿no? Hacerlos muy eficientes, y a lo mejor hay un paso previo todavía, es identificar el gasto que tienes en tu economía personal, porque hay muchos gastos que son gastos grandes, es como el gasto con el que vas a vivir, con el que tienes tu estilo de vida, ¿no? Entonces eso lo tienes que cuantificar en gastos recurrentes. Después de crear esos gastos recurrentes, tienes que ver cuáles son aquellos gastos que a lo mejor van a ser a muy largo plazo, ¿no? Esa sería otra clasificación, que a lo mejor tienes créditos hipotecarios, ¿no? A lo mejor debes el automóvil, ese es un gasto a largo plazo. Entonces, gasto a largo plazo. Otro es gasto recurrente y los gastos hormiga, ¿no? Que nadie ve, pero de repente comienzas a llevar un control, una cuantificación del dinero y ahí te percatas que dices, wow, ¿no? O sea, a lo mejor 500 pesos entre el franelero, la propina, le di a las personas que están en el semáforo, le di al que me echó el viene, la propina que di cuando me llevaron el carrito de la salida del supermercado hasta la cajuela, todo eso a veces el empresario pues ya ni lo cuantifica porque pues es como mi sueldo y eso ya sé que es parte de los gastos personales, ¿no? Y no lo cuantifica, ¿no? Ya cuando te das cuenta dices, bueno, 500 pesos significan 6,000 pesos, ¿no? 6,000 pesos anuales. Entonces, a lo mejor en 6,000 pesos, pues a lo mejor ya compraste los regalos de Reyes, ¿no? para enero, ¿no? Entonces, la cuesta de enero a lo mejor no tendría que ser tanto cuesta de enero. A lo mejor sí tendrías esa capacidad de tener dinero en esas temporadas como que de vacas flacas, ¿no? Entonces, ok, la primera etapa entonces sería identificar los gastos. Segunda etapa, tratar de eficientarlos, eficientar esa forma de los gastos. Es eso, otra de las cuestiones que tenemos que estar viendo cómo disminuirlos, ¿no? Hay muchos teóricos de este tema de educación financiera que nos hablan precisamente de que como primera experiencia, esto es como las dietas, ¿no? Es casi te ponen la dieta más rigurosa para ver si aguantas y a ver cuánto bajas en la primera etapa. Pues igual acá, ¿no? Vamos a reducir tus gastos en un 20% o hasta un 30%, sí lo puedes hacer. Y muchos de nosotros pues nada más cierran los ojos ahorita y comiencen a pensar, reducir mis gastos 30%, pues está loco, ¿no? El que está hablando. Pero dicen, sí lo puedes hacer. Si comienzas primero a hacer una relación de todos estos gastos, si los clasificas y después dices, mi compromiso es comenzar a disminuirlos. Pero muchos decimos, no, o sea, no hombre, eso no sirve. O muchas veces lo descartas porque dices, no, nunca o sea, es algo ilógico. Pero a lo mejor lo que logras reducir, a lo mejor si es un 10%, pues al otro mes, pues a lo mejor puede ser un 12, ¿no? Y al siguiente un 15, y al siguiente un 13. Entonces, por eso digo, lo equiparo mucho a las dietas, ¿no? En una analogía. Entonces, ahí lo que tendríamos que estar viendo es, ahora todo ese recurso que antes yo me gastaba, es como, por ejemplo, las familias.
cuando de repente tienen 5 o 6 hijos y les pagan las colegiaturas y les pagan las escuelas, les pagan los médicos, los gastos médicos y pagas a lo mejor los viajes les pagas también no sé, el aspecto recreativo, ¿no? El antro, todo esto. Y cuando los hijos se van de casa, pues ¿qué sucede? Pues te queda un excedente de dinero también, o cuando comienzan a trabajar, ¿no? Baja ritmo de gasto. Ajá, porque pues a lo mejor ahí es donde muchos de los papás pues comienzan a volverse ricos, ¿no? Y comienzan ya, creo que la forma de pensión pues es eso, ¿no? Porque dejan de gastar y entonces que comienzan a crear esa expansión de su riqueza porque comienzan a ahorrar, comienzas a ahorrar y esos ahorros tampoco es bueno que se queden estancados en una cuenta bancaria porque pues, van a perder el valor del dinero con el tiempo, que es la inflación. Entonces lo que tenemos que hacer ahora pues es comenzar, ¿y dónde invierto? ¿No? Como tú me decías. Y hay muchas formas de invertir, que puede ser desde valores que tienen, no sé, ¿cómo se llama? El propio gobierno, ¿no? Que son CETES, y hay una página de CETES y ahí entras y a lo mejor... ¿Es recomendable entrar a una inversión en CETES? Puedes entrar y lo puedes... El rendimiento es muy bajo, ¿no? Es muy bajo, pero hay gente que es muy conservadora, ¿no? Y dice, pues prefiero porque ahí está seguro y ya. ¿Casi a la par que los bancos? A la par de sí, casi a la par de los bancos, o sea, estamos hablando de 3, 4% anual, o sea, casi nada. Pero bueno, es un buen ejercicio para alguien que va a comenzar. Tampoco puedes decir, el día de hoy quiero hacer el maratón, ¿no? De México, y pues si nunca has corrido, ¿no? Entonces, llevo sentado los últimos 10 años de mi vida. Sí, o 15, ¿no? Entonces, pues obvio, es una práctica que tienes que ir haciendo poco a poco, ¿no? Lentamente. Entonces, con este ejercicio de hacer ese ahorro para las personas, los metes en estos fondos de inversión, o ahorita pues también hay muchas empresas que se dedican a fondos de inversión, y poco a poco el ir creando o ir viendo cuáles son las mejores formas de ir invirtiendo, ¿no? En México es complicado invertir en una bolsa de valores a título personal, pero en otros países lo puedes hacer mediante un broker y broker de confianza. Entonces también tendrías que ir, estar muy atento. Esta parte de la educación financiera también conlleva un poco o mucho de dedicación acerca del conocimiento de lo que todas las formas de inversión que pudieran existir, ¿no? Hay gente que ahorita dicen no es muy buena la temporada para invertir en oro, pero hay gente que pues, le gusta tener el oro y es un buen respaldo para ellos. Obviamente pues no vas a invertir en oro en las tienditas estas que están acá afuera, ¿no? De que compro oro, ¿no? Y vas por las joyas y las compras, no. Son ya empresas a nivel mundial que ahorita pues, puedes llegar a comprar mediante también un broker. El oro pues obviamente no te lo van a mandar, ¿no? Sino lo vas a tener ahí guardado en algunas bodegas, pagas por el precio de las bodegas, necesitas hacer una buena inversión porque si no dentro de los costos pues obviamente va a ser mucho dinero el que no vas a estar utilizando dentro de esta propia inversión. Y lo que necesitamos pues es conocer todos estos tipos de inversiones. Hay personas que también dicen, bueno, yo quiero un negocio, ¿no? Pues entonces ahorita, ¿qué es lo que le funcionaba mucho antes a la gente? Pues comprar bienes inmuebles, ¿no? Pero pues ¿qué es lo importante ahorita? Sí sigue siendo una buena inversión, pero hay que identificar también las zonas donde vas a comprar el bien inmueble, ¿no? Ahorita con tantos problemas de que luego en algunas zonas o áreas geográficas, pues de repente el gobierno permitió edificar construcciones donde pues antes pasaba el río, ¿no? O era un lago y pues se secó y de repente pues vuelve a llover y pues se vuelve a llenar el lago y obviamente pues es una inversión riesgosa. O en lugares donde haya gente o multitudes, ¿no? Como acá en Puebla, pues todo lo que es universidades, ¿no? Donde ponen una universidad, pues se detona mucho la economía de la zona, ¿no? Entonces, pues depende qué tipo de negocio es el que quieres o el que quieres tener. Eso es hablando de cosas tangibles, pero pueden ser también cosas intangibles, que ahorita en las redes sociales, bueno, todo lo que es internet, pues se pueden crear negocios, ¿no? Entonces, de ahí a lo mejor crear sitios de interés o sitios de membresía, que también es muy importante tenerlo, ¿no?
Muy bien, son las 12:50. Nos dicen aquí en producción que vamos a un corte y vamos a regresar a cerrar este programa. Gracias por estar escuchándonos. Regresamos en unos minutitos más. Estás escuchando Mundo Empresarial a través de estrategiaintelectual.com. No te desconectes. Estás en sintonía de Estrategia Intelectual. Analiza las obligaciones tanto laborales como de seguridad social a las que se encuentran sujetos aquellos patrones que se dedican a la construcción, participando en el curso en línea Aspectos laborales y de seguridad social para empresas que se dedican a la construcción de forma permanente o esporádica. La cita es el viernes 9 de septiembre a las 10 de la mañana a través de www.estrategiaintelectual.com con valor para la norma DPC y STPS. Expone contador público y licenciado en Derecho Efraín Salvador Miramón. Para más información comunícate al 01222-785-2471, 785-2473 o 785-2477. Curso en línea Aspectos laborales y de seguridad social para empresas que se dedican a la construcción de forma permanente o esporádica. Participa en el curso en línea Revisión y análisis de los requisitos de los CFDIs y su vinculación con la contabilidad electrónica. Incluye segunda y tercera modificación a la Resolución Miscelánea Fiscal 2016 y proyecto de CFDIs 3.3, donde se darán a conocer todas las disposiciones relativas a los CFDIs y sus complementos. La cita es el martes 13 de septiembre a las 3 de la tarde a través de estrategiaintelectual.com con valor para la norma DPC y STPS. Expone el licenciado en Contaduría Pública certificado, maestro fiscal y maestro en administración, Mario Orlando Beltrán López. Para más información, comunícate al 01222-785-2471, 785-2473 o 785-2477. Curso en línea, revisión y análisis de los requisitos de los CFDIs y su vinculación con la contabilidad electrónica. Incluye segunda y tercera modificación a la Resolución Miscelánea Fiscal 2016 y proyecto de CFDI 3.3. Si te perdiste algún programa de radio en vivo, no te preocupes. Descarga todos los que sean de tu interés ingresando a la sección de podcast en www.estrategiaintelectual.com. Participa completamente gratis en el curso en línea Aspectos generales de la prevención y lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, impartido por el maestro José Ramón Carrillo Morales. Se llevará a cabo el miércoles 21 de septiembre a las 11 de la mañana a través de www.estrategiaintelectual.com. Regístrate o llámanos al 01222-785-2471, 785-2473 o 785-2477. Curso en línea gratuito Aspectos generales de la prevención y lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Continuamos con este programa, licenciado Arturo. Gracias, Sol. Son las 12:57, 12:57 de este miércoles 7 de septiembre y les saludamos nuevamente desde la ciudad de Puebla. Contador, ¿con qué vamos a cerrar este programa de educación financiera para empresarios? Hablabas sobre las técnicas que hay para ir llevando este asunto de la educación financiera, y ya nos hablabas del ahorro como uno de los principales mecanismos. ¿Qué otros hay? ¿Qué otros los recomiendas a nuestros amigos que nos están escuchando en diferentes partes del país? Sí, miren, yo creo que acá lo más importante es el orden, ¿no? El orden, y como tú mencionabas también, el aspecto racional de toda esta situación, de lo que hablamos de la educación financiera, ¿no? El estar siempre muy atentos a todo lo que vamos a adquirir, que esa forma de comprar la traslademos hacia cosas o hacia productos que nos generen mayores recursos,
que cuando manejemos, por ejemplo, la tarjeta de crédito tan temida, pues es una buena forma de financiamiento siempre y cuando sea para adquirir cosas que te vayan a dejar mayores ingresos. Siempre hay que estar al pendiente del gasto anual total, el costo anual total, de lo que te va a cobrar esa tarjeta por los intereses, en un momento dado que no sea un costo del 0%, y siempre pues el saber que si ese costo de interés, integrarlo dentro de parte de los gastos al momento de hacer alguna inversión, pero siempre tienes que buscar el tratar de generar mayores recursos económicos dentro de tu economía personal. También muchas veces nos detenemos y no nos ponemos a pensar en las diferentes formas que podríamos tener de ingresos dentro de a lo mejor nuestro propio ámbito, de nuestro propio círculo social, ¿no? O donde nos estemos desempeñando, porque decimos, bueno, pues si me la paso acá en el despacho o en la oficina, 8 o a lo mejor más, ¿no? 8 ojalá, a veces son 12 horas, 15 horas dentro de la oficina, pues es complicado que pues yo pueda tener otra fuente de ingreso, y a lo mejor no es tan complicado, lo puedes llegar a hacer algún tiempo que tengas en los fines de semana, ir ideándolo y tener una fuente adicional de ingreso por medio de, pues en algo tienes que ser experto, ¿no? No creo que, después de tantos años a lo mejor de experiencia profesional o dentro de la propia empresa que estés llevando, pues puedas tener alguna actividad o alguna función que pueda ser aplicable dentro de otras empresas, y que tú puedas enseñar a otras personas a hacer algo, ¿no? Ahora, eso es hablando de algo técnico, ¿no? Del trabajo, pero digo, hay muchas páginas a lo mejor de internet donde te dicen, pues sube tus cursos, un catálogo de algo que tú sepas hacer, que te vuelvas ese experto, no sé, a lo mejor hay gente que explota hasta económicamente el cómo cuidar a un perro, ¿no? El cómo sacarlo a pasear, o la alimentación de los gatos, o algo así, que dices, pues eso, yo soy muy buena en esa parte, ¿no? El saber que esas experiencias que tú tienes, o esa experiencia que tienes, la puedes compartir y que te vuelvas experto, a lo mejor de los fines de semana, ¿no? Tener esa fuente de ingreso adicional. Puedes también asesorar, ¿no? A lo mejor dentro de tu propia ámbito de trabajo profesional, de forma externa, si es que trabajas para alguien, pero pues de forma externa estar asesorando, creando catálogos, creando cosas que a lo mejor le simplifiquen o le hagan más fácil la vida profesional a otras personas. Y pues y en dado caso, pues sí que inviertas, pero en cosas que el día de mañana tengan un valor adicional. Por ejemplo, hay gente que se dedica a coleccionar obras de arte, que pues obviamente una obra de arte te va a dar en un momento dado mayor ingreso en el futuro. A lo mejor compras un terreno que también vas a tener algún valor adicional en el futuro. A lo mejor compras de estas tienditas o ¿cómo se llama? Como máquinas como expendio de dulces, de aguas, de refrescos, ¿no? Lo que es el vending, ¿no? Todo esta cuestión, ¿no? O de café, las rentas, los carritos estos, los peluches estos que venden, donde se divierten los niños los fines de semana, pues también los puedes comprar y rentar. Hay mucha gente que los fines de semana se vuelve payasito, ¿no? Pero el entretener a lo mejor a los niños, el rentar algo que tú tengas, ¿no? Entonces, a veces ahorita el boom es el comprarte un coche y lo metes a Uber, ¿no? ¿Y por qué hasta ahora se ponen a pensar en eso, no? A lo mejor eso lo teníamos que haber hecho desde hace mucho, pero lo que es el medio de comunicación, que ahorita es lo que está de moda, y a veces muchos nos vamos a esa parte, ¿no? Pero pues en sí hay muchas cuestiones que podemos platicar. Los invitamos al curso en el que estaremos el próximo 12 aquí en la ciudad de Puebla. De cualquier forma, pues estamos al pendiente de todas sus dudas, ¿no? Vía correo electrónico ahí en mi correo, que es ramirez@carpey.mx, Carpey con Y,
cramirez@carpey.mx, pueden mandarme sus dudas o consultas, ¿no? Muchas veces el que ustedes me digan en qué otras cosas pues, se pueden invertir, el dar ideas, ¿no? Y también lo importante es que vayan muy de acuerdo a lo que a ti te gusta, ¿no? Tampoco se trata de, oye, pues voy a vender Avon, ¿no? Voy a vender zapatos y no me gusta, ¿no? Entonces, hay muchas cosas en las cuales se pueden estar invirtiendo. Hay clubes también de inversiones donde te juntas con otras personas y juntos pues a lo mejor hacen como que la vaquita y impulsan algún proyecto. Entonces también esos son círculos ahora sí o clubes de inversión, y hay una infinidad de cosas, ¿no? En las que creo que el aspecto económico lo puedes hacer, pero sí también hay que trabajar mucho en el aspecto emocional, ¿no? Entonces estos cursos que luego impartimos pues tienen que ver también en el aspecto emocional. Y pues obviamente los que son mis maestros de esta parte de educación financiera acá en México, pues es esta empresa de Abundantia Training, con la que hemos trabajado también con ellos. Algún tiempo quisimos traerlos a Puebla, creo que ahora ya están viniendo más seguido, los ha traído la OutLab y todo esto, pero vayan a ese tipo de capacitaciones que son serias y que vas a aprender muchísimo acerca de tu propia empresa, de tu propia persona, y bueno, pues también los esperamos en la oficina, o los esperamos los últimos viernes de cada mes, para ir coachando, ¿no? Porque a veces nos cuesta trabajo hacerlo nosotros mismos, ¿no? Entonces necesitamos de alguien que nos esté presionando, pues esas personas que presionan pues somos nosotros, ¿no? Y es la coach que está en la oficina, ¿no? Y que nos debe estar escuchando y seguramente tomando nota de lo que nos hemos equivocado en esta tarde. Ya nos estamos yendo, pero le agradecemos el favor de su atención e insistimos, como todos los programas, si usted quiere la presentación de esta plática que tuvimos esta tarde con el contador Carlos Ramírez, lo puede solicitar, la tenemos ahí a disposición para que usted la analice, la aplique y la use donde crea conveniente. Puede hacerlo a través de las redes sociales que ya le hemos dicho. En Facebook estamos como Asesores de Negocios Carpey, Asesores de Negocios o Asesores de Negocios Carpey, y en Twitter estamos como @carpey_ directamente al correo marketing@carpey.mx. Ahí también puede hacer sus solicitudes, sus dudas y preguntar sobre los eventos que tenemos en puerta para que usted incremente su conocimiento en temas financieros y fiscales. Así es que recuerde, el día 12 tenemos el curso de finanzas personales, va a ser de mucha utilidad. Póngase en contacto, le damos todos los datos ahí que requiera. El día 13 de septiembre el contador va a estar ahí en el Centro de Convenciones Puebla, en el encuentro multisectorial de Canacintra Puebla, y va a estar hablando sobre coaching para empresas. Así es que bueno, ya está usted informado. El dólar se fue a la baja con la noticia de la salida del secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Ya le estaremos dando información también por nuestras redes. Manténgase en contacto. Gracias por el favor de su atención. Nos vamos. Gracias, Sol, por esta operación esta tarde. Gracias, contador. Gracias a ti, Arturo. Gracias, Sol. Y pues nos estamos escuchando dentro de 15 días. 15 días. ¿Qué será? Pues bueno, ya luego investigamos la fecha. Que esté usted muy bien. Cuídese mucho. Gracias.